Vamos a recordar las primeras líneas de El Príncipe Feliz, cuento inmortal de Oscar Wilde. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua de El Príncipe Feliz. Tenía a guisa de ojos 2 centellantes zafiros, estaba toda cubierta de hojas de oro y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Todos la admiraban muchísimo. Parece un ángel, decían los niños del hospicio al salir de la catedral. ¿Y ustedes cómo van a saber que es un ángel si nunca han visto uno?, les reclamaba su profesor de matemáticas. ¡Oh, los hemos visto en sueños!, decían los niños. Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas y adoptaba un aspecto severo porque no podía aceptar la idea de que sus pupilos tuvieran sueños. Con esta pincelada, Oscar Wilde nos deja un retrato cruel y deprimente de lo que para él era un profesor de matemáticas. Alguien que no podía tolerar, permitir que sus pupilos, sus estudiantes, soñaran. Pero los maestros somos diferentes. Sabemos que los sueños y la imaginación son importantes porque solo así podremos crear lo mucho que hace falta para que nuestro mundo sea mejor. Como dice Octavio Paz en El Cántaro Roto, hay que soñar en voz alta. Nuestros sueños son el principio de la creatividad. Si pudiera encontrarme con el profesor de matemáticas del cuento de Oscar Wilde, le diría algo más. La imaginación no solo es necesaria para mejorar el mundo, también es indispensable para comprenderlo. Para ilustrar esto, podemos comenzar apropiadamente por un ejercicio de imaginación. Imaginémonos que el lenguaje es como un juego de herramientas que usamos todos los días. Lo llevamos con nosotros, aunque no seamos muy conscientes de ello, y como usamos sus herramientas sin prestarles suficiente atención y sin examinarlas, no le sacamos el mayor provecho. Sabemos que el lenguaje nos sirve para comunicarnos, pero así como en un buen juego de herramientas hay mucho más que un martillo y un desarmador, en el lenguaje hay mucho más que una herramienta para hablar y otra para escuchar. Pienso ahora aquí a bote pronto en las historias, en la reformulación, en el ritmo y la rima, en nuestra capacidad para conmover y para hacer que cambien los sentimientos de otras personas tan solo con nuestras palabras. Y pienso hoy en particular, sobre todo, en la siguiente herramienta del lenguaje: las metáforas. Las metáforas nos parecen, por lo general, pequeños trucos poéticos de los que podemos prescindir sin mayores problemas. Dejamos las metáforas para los poetas y para los que se empeñan en decir cosas lindas. No encontramos razones para entrenarnos en su uso. Hoy me propongo mencionar algunas. Comencemos por el diccionario de María Moliner, que afirma que la metáfora consiste en usar las palabras con sentido distinto al que tienen propiamente, pero que guarda con este una relación descubierta por la imaginación. Esta definición nos dice algo muy, muy importante. La metáfora es una relación que necesita ser descubierta por la imaginación. Sin imaginación no hay metáforas. Y sin metáforas, la imaginación sería muy pobre. Ya que tenemos la imagen del diccionario en la mente, vamos a usarla para describir con más detalle qué es lo que suelen hacer las metáforas. Los diccionarios se componen básicamente de 2 elementos: las entradas, que son las palabras que han de ser definidas y que suelen ponerse en negritas por un lado,
y las definiciones propiamente dichas por otro. Es decir, en el diccionario hay palabras que son definidas y palabras que definen. Si bien el diccionario de la Real Academia, en su 22ª edición, no cree limitarse a definir palabras, sino a explicarlas. Diccionario. Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada. Ahora comparemos lo que hacen las metáforas con lo que hacen los diccionarios. Al igual que los diccionarios, las metáforas tienen entradas y tienen definiciones, que nosotros vamos a llamar metafóricas. Para explicarlo mejor, pongamos un primer ejemplo, un verso tomado de El Cantar de los Cantares de Salomón. El verso dice lo siguiente: tu nombre es un ungüento precioso. Tu nombre es la entrada metafórica y es un ungüento precioso es la definición metafórica. Las metáforas, al igual que los diccionarios, definen sus entradas metafóricas que no conocemos bien o que no aquilatamos en su justa proporción mediante definiciones metafóricas que conocemos bastante mejor. Solo que en un diccionario las definiciones son sobrias, son técnicas, mientras que en las metáforas las definiciones metafóricas son imaginativas. Es importante dejar bien claro que conocemos, entendemos o aquilatamos mejor la entrada metafórica gracias a que la definición metafórica nos resulta más familiar. No conocemos el nombre al que se refiere el poeta, pero sabemos bien qué es un ungüento y cómo, por sus cualidades como el aroma, la suavidad, el brillo, la exclusividad, etc., puede resultar precioso. Pongamos otro ejemplo de El Cantar de los Cantares. Es el siguiente verso. Tu amor embriaga más que el vino. Tu amor es la entrada metafórica y embriaga más que el vino es la definición metafórica. No conocemos bien el amor al que hace referencia el poeta, pero nos lo podemos imaginar como dulce e intensamente embriagante. De entrada, el poeta ha asumido que el lector no conoce bien o no aprecia del todo el amor al que hace referencia, así que echa mano de algo que todos conocemos mucho mejor, que sabe que los lectores conocen bien: la embriaguez del vino. En este caso, la embriaguez es superior a la del vino, por lo que nos podemos imaginar un amor superlativo. La explicación o la definición del poeta no es sobria, como la de un diccionario, sino embriagante, como la del vino que desinhibe, alegra y turba momentáneamente las potencias. Dejemos atrás la poesía, pues nos proponemos mostrar la utilidad de las metáforas más allá de su ámbito dichoso. Pensemos en una acción que es de capital importancia para nuestra conciencia. Pensemos en el momento mismo en el que comprendemos algo que antes no comprendíamos. Es decir, el momento mismo en el que, como decimos en México con una metáfora, nos cae el 20, por alusión a los viejos teléfonos públicos que funcionaban con una moneda de cobre de 20 centavos. El acto de comprender está entre los más importantes que realiza nuestra mente. Es precioso, menos frecuente de lo que desearíamos y tan instantáneo como solía ser la caída del 20 de cobre en las entrañas de acero de un teléfono público. A pesar de su cortísima duración, ese instante en el que comprendemos algo puede ser más valioso que muchas horas de estudio, estériles cuando nos perdemos de ese instante fundamental. Pues bien, ocurre que muchas veces comprendemos algo cuando encontramos su semejanza
con algo que ya comprendíamos bien desde antes. Es decir, para entender algo podemos apoyarnos en lo que ya entendíamos antes. Y esto se parece mucho a lo que hemos dicho acerca de las metáforas. Lo que entendemos bien, lo que comprendemos bien, nos ayuda a apreciar, a comprender, a explicar, a describir lo que antes no entendíamos bien. Por el contrario, está en chino comprender algo absolutamente nuevo que no se parezca a nada que hayamos antes entendido y de lo que carezcamos por completo de referencias. La metáfora está en chino nos ayuda a dimensionar el problema porque la mayoría de nosotros no comprendemos en absoluto la lengua china y casi cualquier cosa que nos digan en chino nos resultaría incomprensible. Cuando hemos comprendido algo, cuando podemos decir que nos ha caído el 20 respecto a algo, suele ser debido a que hemos encontrado la metáfora adecuada para explicárnoslo. Las metáforas, no lo olvidemos, son relaciones descubiertas por la imaginación entre algo que nos resulta poco conocido y otra cosa que nos resulta mucho más familiar. Luego entonces, la imaginación es necesaria para comprender el mundo y no solo para describir la intensidad del amor de un poeta o los ojos de cierta persona inspiradora. En la ciencia, por lo tanto, las metáforas se usan muchísimas veces y así, por ejemplo, se habla del código genético o de las defensas de nuestro organismo. Las metáforas son necesarias para comprender el mundo. Los términos fundamentales de la ciencia suelen ser metáforas. En física, por ejemplo, se habla de resistencia, de masa, que viene de amasar con las manos, y de fuerza, que viene de una raíz indoeuropea que significaba alto, porque las personas altas suelen poseer más fuerza que las bajitas. Inercia viene de la palabra latina inertia, que significaba pereza, incapacidad, ignorancia. Trabajo viene del latín tripalium, un yugo que se imponía a los esclavos. En varios países de América Latina, al trabajo se le llama coloquialmente pega, quizá porque conserva el sentido de propinarle palizas a los esclavos. En física de partículas se habla de decaimiento, de sabor, de encanto y, con gran sinceridad, de extrañeza. Para terminar, quiero volver a El Príncipe Feliz para recalcar qué buen uso hace Oscar Wilde de sus metáforas. Por lo general, el oro se ha asociado con la brillantez, con la vida, con el poder, con los dioses, y las joyas se han asociado con la belleza perdurable. No tiene por qué ser así. De hecho, muchas veces las metáforas más eficaces contradicen los lugares comunes. A lo largo del cuento, la estatua, con la ayuda de la golondrina, se ha ido despojando de su oro y de sus joyas para aliviar siquiera un poco el dolor de su ciudad. Cuando ha quedado ya despojada de toda brillantez, los señores poderosos de la ciudad la ven horrible a la estatua y deciden fundirla para aprovechar el metal. «Qué cosa más rara», dijo el oficial primero de la fundición. «Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como basura». Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en el que yacía la golondrina muerta. «Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad», dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Has elegido bien», dijo Dios. «En mi jardín del paraíso, este pajarillo cantará eternamente y el príncipe feliz repetirá mis alabanzas». El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Hoy estuvimos en el Centro Cultural Elena Garro.
Damos las gracias a Conaculta y a Educal por todas las facilidades que nos han prestado y los invitamos a ustedes a visitar este centro cultural. Yo soy Pablo Baullosa. Hasta la próxima.